¿Alguna vez te has preguntado por qué tu gato tiene fiebre, pero el veterinario no encuentra la causa de esta fiebre? ¿Sabías que la fiebre puede ser un signo de que el sistema inmune de tu gato está luchando contra alguna cosa? ¿Te gustaría saber cuáles son las causas más comunes de fiebre en los gatos y cómo poder identificarlas? Hoy hablaremos sobre la fiebre de origen desconocido y qué enfermedades pueden ser las más sospechosas de estarnos causando fiebre a nuestros gatitos. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 351 del 10 de febrero de 2025. Hoy es lunes y como cada lunes te traigo un capítulo sobre alguna enfermedad o alguna patología para que empieces la semana cuidando de tu gato. Y hoy tenemos un capítulo súper importante porque la fiebre es una señal de alerta que nos avisa, nos da alguna señal, nos da un toque de atención de que algo está pasando y que es importante que esto se produzca, es importante que la fiebre se produzca como tal porque el propio cuerpo muestra fiebre cuando el sistema inmune está actuando. Si el sistema inmune no estuviera haciendo nada, no tendríamos fiebre, por lo tanto, ok, la fiebre está guay, no sé, con interrogantes lo estoy diciendo, está bien tener fiebre, es algo positivo, pero no podemos dejar que se descontrole. Hay que tenerla controlada y sobre todo hay que saber qué nos está diciendo. El problema es que muchas veces esto no va a ser posible, muchas veces la fiebre no será posible encontrar el culpable. Pasa en los niños y en los adultos y, como no, también pasa en los gatos. De hecho, hay una patología propiamente dicha que se llama así, patología, un complejo de enfermedades que se llama fiebre de origen desconocido y hoy hablaremos de ella. Pero antes, recordad que en pupusito.cat tenéis todos los cursos que necesitáis para cuidar a vuestro gato, para entenderlo, para hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Sabéis que es como Netflix, que tenéis todos los cursos, todas las clases. Esta semana y la semana pasada estamos hablando de rascadores, de cómo hacer que un rascador funcione, que los rascadores por sí solos deberían funcionar, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer para que ese rascador realmente sea útil para nuestro gato? Sabéis que tenéis ahí todas las clases. Durante las 2 primeras semanas del mes va saliendo una clase cada día y después cada mes haremos un directo en que resolveremos dudas sobre ese curso o sobre cualquier cosa que tengáis. Para todos los suscriptores os podréis apuntar al directo. Y si no podéis estar al directo, pues podréis ver después la grabación o hacer las preguntas en diferido o lo que sea. Y también sabéis que después de todo esto, lo que aparte de que está ayudando a vuestro gato porque aprendéis cómo cuidarlo, también estáis ayudando a los gatitos de Missy Pusilan, porque todo el dinero recaudado en pupusito.cat es para el refugio de gatos Missy Pusilan que tenemos en Altafulla. En fin, pupusito.cat, el Netflix que tu gato quiere que veas. Y para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir este capítulo. Primero hablaremos de por qué tenemos que hablar de la fiebre, por qué es importante hablar de la fiebre. Luego veremos las causas más comunes, veremos en sí qué es esta fiebre de origen desconocido y veremos el tratamiento. Y finalmente, como siempre, la píldora felina de hoy. Voy a intentar hacer el capítulo de un tirón, pero veis que estoy peor que el viernes. Es decir, si el viernes yo ya estaba fatalítica de la voz, este fin de semana ha sido horrible, ha sido más afónica y con más mocos que antes, y hoy estoy mejor que el fin de semana, es decir, que he hecho como esto ya de mejoría. Pero bueno, lo que os decía, intentaré hacerlo de un tirón, pero igual tengo que ir parando para que no os asustéis con los tosidos que hago. Empezamos. ¿Por qué tenemos que hablar de la fiebre? ¿Por qué es importante? Bueno, la fiebre, como os decía, es un síntoma muy común, pero muchas veces es difícil de interpretar, es difícil en nosotros como humanos, pues en los gatos aún más, porque tú puedes decir, bueno, pues no tengo fiebre pero me siento mal, y eso ya es un síntoma de que la fiebre puede subir, pero al gato hasta que realmente no le pones el termómetro y sabes que tiene fiebre, no sabes desde cuándo va. Entonces es algo que hay que tener en cuenta y que muchas veces no sabremos de qué viene, pero aún así tenemos que vigilarla, porque más que nada que la fiebre, cuando es de origen desconocido, que llamamos así, FOD, fiebre de origen desconocido, o en inglés, Fever Unknown Origin, me quedaba así como que no podía respirar, que es de origen desconocido,
pues eso, que no sabemos muy bien si el problema es que tiene una bacteria, que tiene un virus, que tiene una reacción autoinmune, y estas 3 cosas tienen un tratamiento distinto. Así que como tal, la fiebre se tendrá que investigar. No podemos dejarla pasar y ya está. No podemos bajarla y ya está. No, hay que investigar por qué está teniendo fiebre. ¿Y por qué puede ser que un gato tenga fiebre? ¿Cuáles son las causas más habituales de que un gato empiece a tener la temperatura más alta de lo normal? Que por cierto, la temperatura más alta de lo normal. Mañana también hablaremos de esto, ¿vale? Porque hablaremos de qué hacer en casa cuando tienen fiebre. Pero antes de mañana os hago un pequeño apunte. La temperatura normal de un gato, para que sea fácil, que no es verdad, pero es fácil, entre 38 y 39. Pero realmente en los libros encontrarás entre 37,5 y 39,3, y depende que el libro que busques, pues va a ser entre 37,8 y 39,3. Es decir, fácil, 38-39. A partir de aquí tenemos que ya empezar a ponernos un poco pendientes, ¿vale? Entonces, ¿por qué un gato puede tener la temperatura más elevada de lo normal? Normalmente las causas son 5, no hay más, pero son infecciones por virus, bacterias o parásitos, es decir, infecciones en general. Luego podemos tener enfermedades inmunomediadas o inflamatorias, enfermedades que han alterado el sistema inmune y por eso tenemos esta fiebre. Luego, evidentemente, podemos tener una neoplasia, un tumor, un cáncer, es decir, un proceso neoplásico que produzca esta fiebre. Luego puede ser que esta fiebre esté provocada por algunos fármacos. Es raro, pero puede ser. Algunos fármacos crean como una reacción de subir la temperatura y le llamamos fiebre, pero en realidad es una hipertermia. Y luego estamos con los casos, que siempre hay de esos, que son los casos idiopáticos, que sabéis que los casos idiopáticos son aquellos que no tienen causa. Así que, ¿por qué tu gato puede tener fiebre? Pues puede ser que tu gato tenga una infección de algún tipo, virus, parásitos, lo que sea. Puede ser que tenga un problema en su sistema inmune. Puede ser que tenga cáncer también, puede ser que haya tomado algún medicamento que de efecto secundario le suba la temperatura, o puede ser que no sepamos de qué es, ¿vale? O sea, estas son las principales causas. Y la fiebre, tenemos que recordar que realmente solo es la punta del iceberg, que es lo que nuestro gato nos intenta decir, pero el verdadero reto de todo esto es descubrir de estas 5 cosas cuál es la que está causando fiebre a nuestro gatito. ¿Y cómo haremos esto? ¿O cómo hará vuestra veterinaria felina este gran reto de encontrar la causa de esta fiebre? Pues la verdad es que va a ser difícil y es muy probable que cueste varias pruebas poder llegar a un diagnóstico, pero lo primero será hacer una analítica básica, una analítica general, en la que tu veterinaria felina mirará, pues si tiene algún despunte de algunas de las células inflamatorias más características, neutrófilos, eosinófilos, porque estas ya de por sí nos pueden decir si el problema es un virus, si el problema es una bacteria, si el problema es un parásito. Además mirará si tiene anemia o no, cómo están sus plaquetas, y también seguramente lo que hará es mirar cómo está en general su estado de funcionamiento de órganos internos, hígado, riñones, páncreas y todo esto. Esto lo principal, porque si hay un problema en el hígado, porque hay una hepatitis y esta hepatitis está dando fiebre, aquí ya tendremos una pista. Ya veremos que tu gatito puede tener algunas alteraciones en esta analítica general. Después de esta analítica general, o paralelamente a esta analítica general, lo que se va a mirar va a ser los principales virus y bacterias que por suerte podemos mirar, porque hay infinidad de estas cosas que son súper complejas y súper caras de mirar, pero hay algunas que tenemos la suerte de que son muy fáciles de mirar en la clínica, y con un test rápido de 10-15 minutos puedes descartar leucemia y puedes descartar inmunodeficiencia, que son 2 causas muy probables de fiebre también en tu gato. Luego tenemos la toxoplasmosis, micoplasma, son otras bacterias parásitos que afectan al gatito y que pueden provocar esta fiebre de origen desconocido, y seguirá siendo de origen desconocido hasta que conozcamos su origen. Así que vamos a seguir con la investigación, y si tu gatito con todo esto no se llega a diagnosticar la causa de la fiebre y la fiebre está subiendo y no hay manera de controlarla del todo, la fiebre de origen desconocido decimos que es esa fiebre que dura más de 2 semanas y que no se puede controlar, ¿vale? Un día de fiebre no va a ser una fiebre de origen desconocido como tal, va a ser, pues tiene un pico de fiebre y punto. Pero si seguimos con todas estas pruebas, seguimos varios días, esto no se llega a diagnosticar
es muy probable que luego haga falta hacer ecografías, radiografías, más pruebas para que veamos en este gatito si tiene pues alguna infección oculta, si tiene algo que aunque en la analítica no se vea, pues haces una ecografía y ves que ese páncreas no está del todo bien, se buscan tumores también. Ese es el momento en que, como os decía, no es la principal causa un tumor, y mucho menos en un gatito adulto joven, pero no podemos olvidarnos de ellos. Y cuando ya hemos descartado las principales patologías, es posible que tu veterinaria felina te proponga hacer más cosas. Y esas cosas a veces son pruebas de imagen como las ecografías o las radiografías. Si con todo y eso no conseguimos ver qué pasa, o tu veterinaria felina está con alguna duda de diagnóstico, ya a veces, y es al final es lo que más sirve de todo, es empezar a hacer algún tipo de cultivo, biopsias y mirar a ver qué está pasando. Pero para hacer un cultivo tienes que saber dónde está el origen del problema. Tienes que saber cómo, por ejemplo, como decíamos, ese hígado que tiene una vesícula biliar que no acaba de estar bien. ¿Y esto cómo lo ha sabido tu veterinaria felina? Pues quizá por la analítica, quizá por la ecografía. Quizá se ha visto en esta ecografía. Pues puede ser que el siguiente paso que te propongan sea hacer un cultivo de este líquido biliar o de alguna parte interna de tu gatito. ¿Por qué? Pues porque cuando se hace un cultivo y se saca esta muestra y entonces se cultiva esta muestra, se puede saber exactamente quién son los responsables de todo esto, quiénes son estas bacterias, estos virus, estos parásitos los que están causando este problema. Y no solo eso, con un cultivo, la verdad es que lo bueno es que además luego tenemos el tratamiento asociado, ¿no? Pues la bacteria se llama fulanita de tal y la tienes que tratar con esto o con esto. Elige el antibiótico que más te vaya bien. Entonces ya será tarea de vuestra veterinaria felina elegir el antibiótico junto con vosotros que más fácil sea de administrar a vuestro gatito, porque quizá el tratamiento de esta fiebre de origen desconocido son un tipo de antibiótico que hay que pinchar y no hay manera de pinchar a vuestro gato, o quizás son pastillas y quizás sería mejor un jarabe. Entonces aquí ya va a entrar la decisión del tratamiento, pero mucho antes de esto, y el problema precisamente de la fiebre de origen desconocido es conocer el origen. Así que por eso quería incidir mucho en esta parte de diagnóstico. Es la parte en la que con varias pruebas y posiblemente durante varios días, esto no se puede resolver normalmente en las primeras 24 horas, desgraciadamente, pero con varias pruebas se va a intentar llegar al diagnóstico de todo esto. Mientras, ¿qué se hace durante todo este tiempo? Pues bueno, se va a intentar mantener la temperatura a raya, ya sea con antipiréticos, antiinflamatorios, inmunosupresores, si se sospecha que la enfermedad es autoinmune, antibióticos solo si hay evidencia de que hay una infección bacteriana. Quizá lo primero que le pediréis a vuestra veterinaria felina es: ¿tiene fiebre? Dame antibiótico. Y esto no va a ser así, ¿vale? O sea, quizá, y os lo aviso porque puede ser que os encontréis en esta situación de que vuestra veterinaria, aunque vuestro gatito tenga fiebre, no le ponga con antibióticos aún. No nunca, no, aún. Porque quizá aún estamos en este momento de ver cuál es el proceso que está causando esta fiebre. Así que cuidado con los antibióticos de manera así un poco a lo loco, porque luego, primero, que nos enmascararán cosas, luego querremos hacer un cultivo y no servirá de nada, y segundo, que tenemos resistencias de todo esto. Así que tratar la fiebre sin saber su causa es un poco como apagar una alarma y, ¿no? Te suena la alarma de casa, la apagas y no compruebas a ver si ha entrado alguien o no. Bueno, a ver, vamos a hacer las cosas por orden, siempre intentando mantener la temperatura a raya y que ese gatito, sobre todo, no esté mal, que coma, porque lo primero que hacen cuando tienen fiebre es que dejan de comer, y poco a poco y despacito para encontrar la causa y, sobre todo, poderla tratar con un poco de criterio. Os he dejado en las notas del programa, aún no estoy, pero habría pensado que os he dejado en las notas del programa para veterinarios y auxiliares, que sé que hay algunos por aquí también, un par de artículos. Uno es un artículo del Journal, el Journal of Feline Medicine, y otro es un artículo de un blog, ¿vale? Que habla sobre el tratamiento y sobre todas las causas de esta fiebre de origen desconocido, con las dosis de los medicamentos y todo. Lo dejo allí. Sé que los que no sois veterinarios quizá chafardearéis dosis y cosas. Creo que da igual, porque lo podéis encontrar en cualquier parte por internet. Si lo he encontrado yo, lo podéis encontrar vosotros. Así que lo importante realmente no es que empecéis
a darle a lo loco a vuestro gato. Tiene fiebre y le empiezo a dar cosas y ya está. No, lo importante es que lleváis a vuestro gato al veterinario y se llegue al diagnóstico de todo esto, ¿vale? Lo dejo allí por si alguien quiere chafardear y quiere consultar las medicaciones que hay que dar. Sobre todo lo dejo especialmente para veterinarios y auxiliares, que sé que estáis por aquí también. Finalmente, y ya terminando esto y un poco enlazando con lo que haremos mañana, si mi voz me lo permite, y si no, no sé cómo lo haremos, porque este capítulo tiene una continuación, y es que hoy hemos hablado de la fiebre de origen desconocido, cómo la gestionamos en la clínica, pero mañana vamos a ver desde casa qué hacer y qué no hacer cuando tu gato empieza a tener fiebre. Imagínate que estás con tu veterinaria felina en este proceso, en estas 1 o 2 semanas que podemos llegar a tardar, o incluso un poco más, en diagnosticar realmente la causa, y en una de estas, una noche, siempre pasa por la noche y siempre pasa el fin de semana, una noche tu gato tiene fiebre. ¿Qué se puede hacer en casa y qué no? Pues esto es lo que veremos mañana en el capítulo de los martes, en los que sabes que los martes siempre intentamos hacer que tu gato esté aún mejor. Y así que, pues bueno, llegamos aquí al final, y para terminar ya te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es: la fiebre es una señal de alerta, así que ante cualquier sospecha, acude a tu veterinaria felina para identificar y tratar la causa subyacente. Así que ya veis, esto de la fiebre es todo un mundo, no es fácil de diagnosticar. Lo más fácil es poner el termómetro, parece que no, pero lo más fácil es poner el termómetro, así que imaginaros, si lo más fácil es poner el termómetro, lo más difícil es complicado también. Os he dejado en Spotify la pregunta precisamente de si vuestro gato ha tenido fiebre alguna vez, de si lo sabéis certeramente, de que habéis puesto el termómetro o vuestra veterinaria felina le ha puesto el termómetro y ha visto que tenía fiebre. Simplemente sí o no, o si queréis comentarlo en los comentarios de qué pasó, cómo se trató, cuál era el origen de esta fiebre y qué tal estaba vuestro gato con fiebre, que los pobres lo pasan fatal, están como súper chafaditos, como un bebé, está como un bebé, como llorosos, quejosos y lo pasan bastante mal, que así precisamente es como está Luca, el gatito de Rebeca, que está con esta fiebre que estamos investigando justo la semana pasada y esta semana. Así que bueno, recordad que cada mes sorteamos una asesoría felina conmigo y que para participar solo tenéis que entrar en la newsletter, lo tenéis todo en las notas del programa. Y si aún no has hecho el curso gratuito Entiende a tu gato en 7 días, búscalo también en las notas del programa porque allí está todo. Y por cierto, ya podéis entrar en las notas del programa del jueves pasado, que había problemas en la web, pero ya lo arreglé. Mentira, lo arregló mi marido, yo no. Y ya está, que no sé qué os dejé colgado. Os dije, os dejé una nota en las notas del programa, no podéis entrar aún porque no funciona la web, pero ya está solucionado, ya podéis mirarlo y ya está. Muchas gracias por dejar 5 estrellas en Spotify, en iTunes y por estar aquí cada día, y sobre todo por apuntarte a los cursos en pupusito.cat, porque esto es lo que hace que el refugio para gatos Miss y Pusilán sea sostenible y que podamos seguir ayudando a más gatitos. Nos vemos mañana martes, que hablaremos sobre cómo hacer que tu gato esté aún más sano. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.